En estos momentos nos preparamos para escuchar la lectura del Santo Evangelio. Abre tu corazón y tu mente para que la palabra de Dios haga su obra en ti. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en el que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos: lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo? Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desválido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya,
Queridos hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. De a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamamos siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, celebramos en este día, 14 de mayo, la festividad de San Matías Apóstol, y es muy interesante la fiesta de ahora. ¿Por qué? Porque celebramos a un apóstol que no le eligió directamente el Señor junto con los demás, ¿verdad? Junto con los 12. El día de hoy se trata de buscar a quien debía de reemplazar a un apóstol. Por eso es muy interesante la fiesta de ahora. ¿Y a quién andan buscando reemplazar a los apóstoles? Pues al traidor. Si ustedes recuerdan que Judas Iscariote traicionó a Jesús y él se ahorcó. Entonces, llegan a querer a buscar, llegan a un discernimiento de querer buscar a uno. Y yo creo que este pasaje de la Escritura de ahora nos enseña muchas cosas. Y cosas como la forma de obrar de los apóstoles buscando primero la voluntad de Dios. Y para mí eso es muy grande, hermanos. ¿Por qué? Porque uno, cuando hace algo en la vida, siempre va a buscar, o cuando uno está en el camino de Dios, siempre va a buscar cumplir la voluntad de Él. Por lo tanto, es interesante poder aprender de ellos, especialmente del apóstol Pedro, porque también nosotros podemos encontrar en situaciones que tienen semejanza con la que ellos vivieron, especialmente de discernimiento. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuál sería la voluntad de Dios en medio de esta pandemia del coronavirus, en medio de este confinamiento, de esta cuarentena en la cual nos encontramos? En fin, siempre buscar la voluntad de Dios. Y para ello 3 enseñanzas maravillosas. Primero, siempre hay que cumplir la voluntad de Dios en la Sagrada Escritura. ¿Por qué digo esto? Fíjense bien. En su discurso se ven bien las cualidades que debería tener el nuevo incorporado al colegio de los apóstoles. Por ejemplo, el anterior, Judas, era de nuestro grupo y compartía el mismo servicio. El nuevo debería ser testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Entonces hay criterios. Y vemos entonces que hay criterios. Y entonces ahí empiezan a buscar, pero ante todo que se cumpla lo de la Escritura. Luego viene el estilo de Jesús.
Lo segundo que hace Pedro es acudir al criterio de Jesús. ¿Y cuál es el criterio de Jesús? El respeto por el número 12. Sin Judas Iscariote no era el número o no era la cantidad que Jesús eligió. Pues ese número es importante no como quien distribuye vicepresidencia en una gran compañía o supervisores en una gran compañía, sino como un mensaje, como un símbolo que habla del nuevo Israel. Si usted recuerda, Jacob tuvo 12 hijos ya en el libro del Génesis. Por lo tanto, los 12, este grupo muy cercano, muy íntimo a Jesús, al quien estuvieron pues muy unidos a Jesús, el Mesías, fueron testigos directos de su mensaje y son también una opción de Jesús. Y esa opción de Jesús, Pedro la respeta, llega a discernir y la respeta. La maldad de uno no destruye la bondad de la idea de Jesús. Y esa idea, ese mensaje del Señor es lo que Pedro quiere que se respete con toda su fuerza de significado. Dos cosas. He dicho, el cumplimiento de la Escritura y el estilo de Jesús. Y por último, lo que nunca falta, la oración que hemos escuchado es muy preciso el de la primera lectura de ahora. Ellos oran diciendo, mire qué bonito como oran. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, señala a cuál de estos dos has elegido. Y es como cuando entran a un cónclave los señores cardenales y no son ellos los que eligen, es el Espíritu Santo que elige. Y hoy vemos, mire lo bonito que es. Así como saben que el pasado está en manos de la sabiduría de Dios, que sacará bienes de los males, así están también los apóstoles convencidos de que el futuro pertenece a Dios. Y hermanos, eso nunca lo pierda. En medio de esta dirán unos, calamidad o situación difícil, el futuro siempre es de Dios y le pertenece a Él. Y por eso no quieren imponer su decisión, sino buscar la dirección y la decisión de Dios. Por eso, la oración para los apóstoles es como un punto de partida a Dios. Dice el texto que presentaron a dos, a José, apellidado Barsabás, dice la palabra, y por sobrenombre, o por apodo, como nosotros podemos decir, Justo, y a Matías. Y mire qué curioso, presentaron a dos, a uno que hasta el apodo de Justo lo tenía, y es muy explícito el texto a decir a este José, apellido y apodo, y a Matías. Ya quizás no tenía ningún apodo, o a lo mejor no tenía mucho realce, pero es bonito ver que los presentaron a los dos. ¿Quiénes fueron los que presentaron a estos dos discípulos, discípulos que luego se convertirían en apóstol? Pues uno, si vuelve otra vez a leer el texto, como que entiende que los que presentan a estos dos son la misma comunidad. Es decir, esos hermanos o esos cientos de hermanos, podríamos decir, de que habla el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. El punto de partida de ello, vuelvo otra vez a insistir, es la oración. La oración es lo que nosotros conocemos y lo que a nosotros nos preocupa. Pero el desenlace de la oración es lo que no conocemos, hermanos. Y solamente Dios lo conoce, lo que no encontramos y que solo Dios puede darnos.
Por eso es muy importante y por eso el Papa a lo mejor en este día ha querido lanzar nuestra jornada de oración. A lo mejor al principio sí, por el fin del coronavirus, pero a lo mejor en la oración podemos descubrir más. No quedarnos solamente en el fin del coronavirus, sino que, ¿qué más? ¿Qué nos ha querido decir toda esta situación? ¿A qué nos ha llevado a enojarnos, a estresarnos más en el hogar, en familia? O a ver los valores que a lo mejor hemos rescatado en familia, a ver los nuevos elementos que hemos descubierto. Yo en un momento les decía, miren hermanos, qué bonito, porque como es Dios en su sabiduría divina que ha puesto en la sabiduría de un hermano poder crear esta radio, de otro hermano poder crear la página web, de otros hermanos de poder llevar pues el dinamismo de la radio, de los medios de comunicación, de la parroquia, descubrir nuevos elementos. Y eso es maravilloso. Por eso repito, en la oración podemos descubrir mucho más. Pues entonces, la historia de Matías, el apóstol, nos ayuda a entender la vocación de apóstoles que todos tenemos en un sentido grande. Testigos de Cristo en el mundo de hoy. Eso es lo que nosotros somos. No todos pertenecemos al colegio de los apóstoles. No todos somos apóstoles. Yo no soy apóstol. Usted no es apóstol. Pero sí que somos discípulos con la misma misión que los apóstoles. Aunque nosotros no lo seamos, pero sí tenemos, al igual que ellos, la misma misión. ¿Y cuál es la misión? Dar a conocer en este mundo el plan salvador de Dios. Dar a conocer en este mundo la persona de Jesús como camino, como verdad y como vida. Esa es nuestra misión. También en nuestra historia de la humanidad, en nuestra historia de la iglesia, en nuestra historia de la parroquia, van a haber muchos que van a declinar, van a alejarse, van a retirarse. Pero lo importante es que haya otros como José el Justo o como Matías dispuestos a tomar el relevo y dispuestos a colaborar en la misión evangelizadora de la iglesia en todos los ámbitos. Y qué bueno que haya un Matías en la historia. Y qué bueno que haya José el Justo en la historia. ¿Por qué? Porque juntos vamos a ir a buscar a todos aquellos que a lo mejor declinaron, se retiraron, se alejaron, se decepcionaron, se desilusionaron. Para que volvamos a formar el rebaño del Señor. Solo imaginémonos. En todo esto, hermanos, todos somos hermanos. A lo mejor usted es un Matías, o a lo mejor usted es un José Justo. Y a mí me encanta imaginarme la historia de José el Justo. ¿Por qué? Porque ustedes creen que José se pudo haber resentido porque no lo eligieron a él. No, lo dudo. A lo mejor humanamente uno se hubiera resentido. Vaya, ni me eligieron. ¿Y qué tiene ese? Ni lo apellidan el justo, ni lo llaman apodo del justo, y lo eligieron a él y no a mí. No, José no fue así. José yo me lo imagino, a este José Justo yo me lo imagino trabajando arduamente también con los apóstoles, aunque no lo eligieron como Matías. Puede ser que a veces nosotros nos podamos sentir pequeños y débiles. No sabemos aquí ni musculares lo que dirán, pero me encantan las palabras del Salmo responsorial que hemos escuchado ahora. El Salmo nos recuerda que Dios elige a los débiles
Y leo textualmente la última estrofa del Salmo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. No se nos piden, hermanos, milagros. Hermano, es que Dios no nos pide cosas espectaculares. Por algo Dios te ha llamado y por algo Dios a ti te ha elegido. Usted y yo lo que tenemos que hacer es el mismo criterio que los apóstoles de Pedro. Cumplir la Escritura, el estilo de vida de Jesús y nunca dejarnos en la oración. Querido hermano, sea cual sea la edad en la que hemos sido llamados por el Señor a nuestra vocación y el modo como hemos sido elegidos y enviados, lo que Dios espera de usted y lo que Dios espera de mí, lo que Dios espera de todos nosotros, es que respondamos con generosidad. Si nos han elegido como Matías, o no nos han elegido como Matías, sino que hemos sido José el Justo en el caminar de la iglesia, se nos espera lo mismo. Responder con generosidad al llamado de Dios, cada uno con sus cualidades, cada uno con sus estilos. No quiere decir que Matías era mejor que José, no quiere decir eso. No quiere decir que en la vida haya mejores personas que usted, no, todos somos hermanos, todos tenemos la misma exigencia, el mismo compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Colaborar en la salvación del mundo. Que San Matías, pues el apóstol, siga intercediendo por nosotros para que demos testimonio de Cristo Jesús resucitado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. feliz noche para todos.